Nuevamente les saludo en el nombre del Señor y deseo que Él os bendiga, mis hermanos y mis amigos, como lo hemos hecho siempre y siempre. Mientras viviere, lo haré de mi parte, pedir al Señor su bendición. Les invito que los que lo entienden esto y saben qué tan importante es y desean unir su voz junto con la mía, oremos. Padre nuestro, una vez más, delante de ti vengo, Señor, para darte gracias. Dios mío, reconociendo tu majestad, tu terribilidad, tu grandeza. Señor mío, tú eres Dios, nosotros somos polvo. Así te ruego que nos des de tu bendición. Unge mis labios una vez más y el oído de los que escucharen, Padre Santo, porque te ruego, no solamente en una oración profesional o de cumplimiento, sino con toda la necesidad y con todo el sentir de mi corazón, en el nombre de Jesucristo mi Señor. Amén. Tengo una lectura que quiero poner en vuestros oídos y considerar precisamente ese importantísimo tema que he mencionado al principio y que no es absolutamente nada nuevo, pero que tampoco deja de ser el tema principal de todos los temas que pudiera haber. ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es su nombre? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 y verso 4, tenemos la lectura de este texto que es el corazón de la Biblia. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, no es una opinión mía, es el reconocimiento del pueblo del libro, del pueblo cuyo es este libro que está delante de mis ojos, la Santa Biblia, es del pueblo de Israel, del pueblo judío, y es Israel quien ha dicho, no por siglos, sino ya por milenios, que este texto, esta expresión dada al pueblo de Israel por conducto de Moisés, es el corazón de la Biblia. Oye Israel, Deuteronomio 6:4. Repito, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hasta ahí. Sigue hablando aquí el siervo de Dios, por el Espíritu Santo, ¿verdad? De nuestro amor, de nuestra entrega, de nuestro servicio a Dios. Pero quiero hacer un comentario básico, importante, que no es asunto de que si alguien crea que está bien, o viceversa, sino que es básico e innegable. Nadie puede servir a Dios sin conocerle. Nadie puede caminar con Dios sin saber quién es. Entonces, es de suprema importancia, es de importancia capital. No hay nada más importante para el humano, para el ser humano, que el saber quién es Dios. El Señor, estando en carne, porque aquí es donde entra precisamente la revelación de la divinidad, porque quiero enseguida mencionar algo que el Señor, estando en carne, y digo el Señor estando en carne, porque estoy hablando del mismo del cual aquí se refiere Moisés y ordena a Israel diciéndole, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En Efesios 4:5 nos dice el apóstol Pablo que hay
un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor, no hay dos señores. Dios es uno. Aquí lo declara. Aquí está especificado en una forma clara, en una forma determinante, en la cual no hay lugar a ninguna otra cosa más. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay más que un Señor. Aún entonces menciono que el Señor estando en carne, y estoy hablando ¿de qué? De algo que es una revelación que está declarada, está clara en mi mente, que el Señor del Antiguo Testamento, el Señor de Israel, es el mismo Señor del Nuevo Testamento, que el Dios de Israel es el Dios de la Iglesia. No hay otro Dios. Dios no es tres, no es tampoco dos. Dios es uno. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y hay un nombre de todos los nombres que Dios tiene, que son muchos, con los nombres con que se le nombra, pero hay un nombre que es sobre todo nombre. Hablando entonces, en lo que toca primeramente a la parte de quién es Dios, dije que el Señor, hablando, estando en carne, el Dios de la gloria, el Señor del Creador, el Creador del universo, estando en carne, insisto, porque Dios ha sido manifestado en carne. Así dice en 1 Timoteo 3:16. También nos dice San Pablo que ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Lo estoy diciendo de una manera rápido porque es un tema tan amplio que es imposible entrar en detalle en una manera amplia, precisamente en unos cuantos minutos. Pero estoy señalando estas escrituras claves para beneficio de aquel que oyere y en quien todavía no hubiere la luz para entender quién es Dios. Dije, el Señor estando en carne dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Y los que le adoran, dijo, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese es otro tema también tremendo. Pero ahorita la expresión que viene a mi mente es, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no está reducido a un lugar. Salomón, cuando edificó el templo, en aquella oración que hizo, dijo, en reconocimiento de su omnipresencia, he aquí, dijo, el cielo, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Cuánto menos esta casa que yo he edificado hoy. Dios no puede ser contenido, no tiene principio ni fin, no tiene principio ni fin en lo que toca a tiempo, ni tampoco tiene principio y fin en lo que toca a distancia. Es incomprensible para nuestra mente finita, porque Él es infinito. Dios es espíritu. He citado muchas ocasiones una expresión sencilla de alguien que, queriéndose burlar de una muchachita que iba a la clase a la clase bíblica y llevaba su Biblia en su mano, le llamó la atención uno que, según él, quiso reírse de la niña. Le dijo, niña, ¿qué llevas ahí? Le dijo, la Biblia. ¿A dónde vas? Dijo, a la iglesia, a estudiar la Biblia. Dijo, ¿pudieras contestar una pregunta? Le dijo la niña, sí. Dijo, te doy una manzana si me dices dónde está tu Dios. Y la respuesta fue tan sencilla, pero tan tremenda, que siempre que la he repetido o la he traído a referencia, ha hecho impacto en los que me oyen, porque la niña, en la sabiduría de Dios, que es en los pequeñitos, que es en los que Dios revela,
porque Dios no revela sus misterios a los que creen que saben, a los que creen que son grandes, a los que piensan que pueden, sino que está escrito que el secreto del Señor es a los que le temen. Y entonces vemos que la respuesta a aquella niña estuvo tremenda. Le dijo: Señor, yo le doy a usted 2 manzanas si usted me dice dónde no está Dios. ¿Dónde no está? ¿Dónde no está? Esa es la tremenda declaración. Entonces, Dios es espíritu. Ahora, ya mencioné que ese Dios infinito, creador de todo lo que existe, que está dicho por San Pablo que todo lo que subsiste, subsiste por su poder, y si Él en un momento deja de sostener la creación entera, desaparece en una fracción de segundo. Así, de igual manera como fue hecha a la voz del Creador, también en una fracción de segundo. Increíble para nuestra mente limitada, finita, dije ya. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios de la Iglesia. Pero ahora ahí es donde cabe precisamente la declaración del misterio, porque Dios se ha manifestado en diferentes formas. Se ha manifestado en muchas maneras, de acuerdo como lo leemos, de acuerdo como lo vemos aquí en las páginas del Libro Santo. Pero en una manera más particular, se ha manifestado en esos términos tan populares y conocidos entre el cristianismo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha sacado el cristianismo en su desvío de hace ya más de 16, 17 siglos? Cuando la interpretación a este misterio, estando ya las mentes turbadas por el Dios de este siglo, que es nada menos que el anticristo, que es Satanás, no un hombre que va a venir, sino es Satanás, el Dios de este siglo, turbó las mentes de aquellos hombres en los principios, y para las primeras partes del siglo IV de nuestra era, la doctrina de la Trinidad fue reconocida, y hasta el día de hoy lo está, como la doctrina básica de la profesante Iglesia cristiana en el mundo. Y los que me están oyendo saben que es cierto lo que estoy hablando. Esto es lo que hasta este día se cree, con los ojos cerrados, por una multitud inmensa. Fíjense lo que voy a decir: de los 1.500 millones de seres que sobre la faz de la tierra profesan cristianismo, de esos 1.500, 1.450 fácilmente profesan en su grande mayoría que Dios es 3 personas, que es una Trinidad. Una parte de ese mundo cree en una dualidad, porque creen nomás en 2, pero la grande mayoría creen en 3. Pero repito, no es ni 3 ni es 2, porque está el texto básico que he leído: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ahora, el que no ha recibido revelación, se pregunta, como me pregunté también yo allá al principio de mi caminar, cuando creí en el Señor, pero en el ambiente de la Trinidad. No lo estoy diciendo con desprecio, ni mucho menos, sino con un sentir de respeto para aquellos mis hermanos que aún no tuvieran de haber recibido revelación a este respecto. Digo, yo con sinceridad también lo creí, pero llegó el momento en que en las páginas del Libro Santo mi Dios quiso enseñarme algo por lo cual hasta este día le bendigo y le doy gracias, que Él no es 3. No hablé con carne y sangre, como dijo Pablo, no comuniqué con carne y sangre. Dios quiso revelármelo hace ya cerca de 43 años. Para estas fechas, que son más ya de 43 años los que tengo sirviéndole al Señor, estoy completamente seguro de lo que entonces Dios me manifestó, y lo creo y lo enseño y lo sostengo y lo pruebo
a la luz de la palabra de Dios sin la mínima duda, porque Dios no es tres ni es dos, es uno. Él es espíritu. Ahora, ¿cómo es que decimos que Jesucristo es Dios? En breve, porque no tengo mucho tiempo, entonces veamos el término Padre que usa entonces la Escritura, y más particularmente en el Nuevo Testamento, describe la parte invisible, infinita, eterna de Dios. Dios como espíritu. Es el Padre eterno, el Padre de las luces, el Padre nuestro, el Padre de los espíritus. Es el Padre, se describe la parte infinita, invisible de Dios. Y el Hijo, San Pablo nos declara un texto que es clave y nos dice que el Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿Se fijaron? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Entonces, ese texto que estoy leyendo, doy la cita, está en Colosenses 1, verso 15, porque ahí habla de que tenemos redención por la sangre del Hijo de Dios, la remisión de pecados, y lo dice el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y luego pasa a decir, porque por Él, o sea, por el Hijo, fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. ¿Por quién? Por el Hijo. La segunda persona de la Trinidad, no. Cualquiera está de acuerdo que el Padre es el que crió, que Dios es el que crió. Y aquí dice, si el Padre es uno, el Hijo es otro, entonces aquí la Escritura deja al Padre a un lado y el Padre no crió nada, porque de acuerdo con esta Escritura el Hijo es el que crió todo, pero no está haciéndose un lado, sino que es el mismo. Por eso es que inclusive Isaías nos dice en un texto que está difícil que lo pueda entender el que no tiene la revelación. En Isaías 9:6 dice esta expresión el profeta por el Espíritu Santo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y voy a brincarme, príncipe de paz. Y a todo eso, todo el mundo cristiano dice amén, admirable, amén, consejero, amén, Dios fuerte, segundo, dicen también amén, príncipe de paz, también amén, pero aquí dice Padre eterno, y ahí no pueden decir amén. Repito, los que no han recibido revelación para entender en verdad quién es Dios. Porque no es tres, no es dos, es uno. Y el niño, dice Isaías, que es el Padre eterno. Por eso es que también San Pablo, ya mencioné, dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. El misterio de la divinidad es grande, pero es revelado por Dios al que le busca, al que es sincero y que le pide. Y Dios le enseña, lo hizo conmigo y no soy mejor que los demás, no soy mejor que quien me oyere. Dios lo hace. Entonces estoy queriendo ayudarle a aquel que quisiera en sinceridad entender este tremendo misterio que dije, de todos los misterios de Dios, de todos los mensajes de Dios, de todo lo importante que pueda haber en el libro santo, este mensaje es el primero, es la prioridad, es lo mayor, es lo más importante, porque ¿cómo podremos caminar con Dios? ¿Cómo podremos servirle a Dios si no sabemos quién fuere Él? El Señor me lo dijo en un mensaje por el Espíritu Santo hace ya cerca de 10 años. Estando en un culto, el Señor me lo dijo delante de muchos. Diles a mis hijos por donde quiera que fueres y por todos los medios que yo te pusiere, que hay muchos entre ellos que profesan que me conocen, pero en verdad no saben quién soy. Está tremendo. Dios me lo dijo.
y tiemblo al recordar eso, porque es cierto, y me llega el dolor al corazón. Lo siento al entender que son muchos los que en sinceridad están siendo llevados en un mensaje que no es verdad, porque dije, Dios no es Trinidad, Dios no es dualidad, Dios es uno, Dios es uno. Como Padre es el término que se aplica al Espíritu Infinito. Como Hijo es el término que se aplica ¿a qué? Al cuerpo visible de Dios, el cuerpo de su gloria, que es el primogénito de toda criatura, el principio de la creación de Dios, dice el Apocalipsis, es el alfa, es el principio de la creación de Dios. Repito, es el cuerpo de Dios, no es el cuerpo de uno de los ángeles, es el cuerpo de Dios, es en el único cuerpo en que los ángeles pueden ver a Dios, y es en el cuerpo en que nosotros vamos a poder ver a Dios, porque dice, cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, y ahí habla que cuando Dios apareciere, ¿y quién es Dios? Es Jesucristo el Señor. Ese es el Hijo. El Espíritu Santo, ni la Trinidad lo pinta como un cuerpo, como un hombre lo pinta como una paloma, pero no es un cuerpo ni es una paloma, sino que es la unción de Dios de poder y de fortaleza y de revelación para aquellos que lo piden y lo buscan de Dios. No son tres, no son dos, es uno. Y entonces, ahora el nombre es, dije, el nombre que está sobre todo nombre, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Y quién es Dios con nosotros? Jesucristo el Señor. El nombre que estaba oculto, que se le dijo a Jacob, no preguntes por mi nombre, le dijo aquel personaje, porque es oculto. Se le dijo lo mismo también a Manoa, al padre de Samsón, cuando preguntó la misma pregunta, no preguntes por mi nombre porque es oculto. Ese nombre fue declarado hace cerca de 2000 años. Es el nombre que dijo el profeta Joel, que será que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. No de Jehová, no, porque Jehová no es nombre. El nombre de Jesús, el Señor. El nombre de Jesús, el Cristo. El nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Dios, porque no hay otro. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, Él es el Todopoderoso, Él es Dios. Fuera de Él no hay nadie. Y entonces Dios es Espíritu. Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Dios ha declarado su nombre, que es sobre todo nombre, y no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Por eso es que los apóstoles en el día del Pentecostés y después en todo el término del libro de los Hechos, los vemos bautizando en ese nombre, porque el Señor mismo le dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En su nombre, es en el nombre de Jesucristo en el que los pecados son perdonados. Si tú no has recibido todavía el bautismo, no se te ha administrado el bautismo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que nos ha sido dado para que recibamos el perdón de los pecados, piénsalo, mi hermano, porque es el nombre del único Dios, porque no hay tres ni dos, y no hay más que un solo nombre de todos sus nombres, en el cual podemos ser salvos. Por eso dijo Pedro, ahí en Hechos 2:38, arrepentíos, le dijo a aquellos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, y para todos cuantos el Señor, nuestro Dios, y amare. Y si tú has oído estas palabras y sientes que son de Dios, es que el Señor te está llamando. Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga, es una vez más mi oración y mi deseo.